Hola, hola, qué bueno estar de nuevo en este espacio hablando un poco y compartiendo experiencias con ustedes. En este video vamos a conocer y entender un poco de cómo podemos usar Node.js con una base de datos relacional, específicamente conociendo las principales características de SQLite y haciendo uso de PostgreSQLite como base de datos. Esta librería que vamos a ver es una de las más populares para bases de datos relacionales y hoy por hoy es la más usada guardando sus proporciones en comparación con librerías para bases de datos NoSQL. La que es la más conocida en este caso sería Mongoose. Yo soy Cristian Moreno, soy un desarrollador full stack JavaScript y me considero una persona altruista que me encanta compartir el conocimiento y actualmente soy uno de los organizadores de la comunidad más grande de JavaScript en Colombia, llamada Medellín.js, y soy parte de otras comunidades como speaker y también como coorganizador. Este es mi sitio web, pueden encontrar ahí información, ahí tengo mis redes sociales y todo lo concerniente. Veamos un poco de qué va a tratar este pequeño video. Vamos a hablar un poco sobre la introducción, qué necesitamos conocer de antemano para poder entender SQLite, ¿cierto? Vamos a ver qué necesitamos para instalar y conectarnos a nuestra base de datos. Conoceremos qué son los modelos de SQLite, cuáles son los tipos de datos que podemos tener en un modelo y cómo podemos asociar modelos entre sí. Veremos también cómo hacer consultas entre los modelos y finalmente vamos a ver una ayuda que tiene SQLite que es el CLI. Entonces, necesitamos tener un poco de contexto para entender mejor SQLite. Entonces, ¿por dónde comenzamos? ¿Por qué es un ORM? Se conoce como el mapeo de objeto relacional o en inglés Object Relation Mapping y es un modelo de programación que consiste en la transformación de las tablas de una base de datos en una serie de entidades que simplifiquen las tareas básicas de acceso a los datos para otros como developers. Es decir, crean una capa nueva entre la aplicación y la persistencia de nuestros datos. Un punto importante de los ORM es la facilidad de trabajo, o sea, nos facilita las labores básicas de cualquier acceso a datos, el tan conocido CRUD, Create, Update and Delete, realizando todas las labores a través de un lenguaje de alto nivel orientado a objetos. Entonces, pasamos de escribir un SQL crudo, como el del lado izquierdo, a hacer un llamado a una función, como lo tenemos en el lado derecho. Esto se vuelve sumamente valioso a la hora de utilizar bases de datos diferentes, como si tuviéramos MySQL o Postgres o MariaDB. Siempre estaríamos utilizando las mismas sentencias para ello. Entonces, vemos acá como un pequeño ejemplo de una tabla en el lado izquierdo de cómo se ve en nuestra base de datos, en este caso en PostgreSQL. Tenemos una llave primaria, tenemos unos datos y unos campos como tal normal. Y al lado derecho tenemos el equivalente en un modelo de SQLite de cómo podría estar mapeado esta información. Entonces, ¿qué ventajas nos trae utilizar un ORM? Pues claro, la facilidad y la velocidad de uso. Nos va a abstraer de la base de datos usada, lo que hablamos ahorita. Entonces, si tenemos una base de datos MySQL o una base de datos Postgres, una base de datos MariaDB o SQLite, nuestras consultas van a ser exactamente igual trabajándolas como un ORM. No tendremos que aprender sintaxis diferentes porque esto no nos va a abstraer. Otra de las ventajas es que hay seguridad en la capa de acceso a datos, ¿cierto? Porque pues como ya tenemos una capa de más, ya la persistencia de los datos tendrá que pasar primero por nuestra capa. ¿Qué desventajas entonces trae esto? Pues listo. En entornos con gran carga, por una capa de más en el proceso, puede mermar el rendimiento. Y obviamente
debemos aprender un nuevo lenguaje como tal de ORM, que en este caso es simplemente funciones de SQLize. Casi todos los lenguajes de alto nivel actualmente disponen de alguna solución de este tipo. Una de las más conocidas es Hibernate para Java, pero existen mucho más. En PHP está Doctrine y en .NET tenemos Entity Framework. Ahora, ¿qué es SQLize? ¿Cierto? SQLize se conoce como un ORM y es básicamente un wrapper que permite a los usuarios llamar a funciones de JavaScript para interactuar con una base de datos SQL sin escribir consultas reales. Es bastante útil para acelerar el proceso de desarrollo. Entonces, SQLize es fácil de aprender. Tiene docenas de características interesantes como es la sincronización, la asociación, validaciones, hooks, migraciones, entre otras. También tiene un soporte para muchas bases de datos como son Postgres, MySQL, SQLite, SQL Server. Y lo más importante de esto, o lo que más llama la atención, es que está totalmente escrita en JavaScript. A nosotros que nos gusta tanto JavaScript, esto nos llama la atención. Actualmente la versión en la que está es la 4.37 y ya se está trabajando en la beta de la 5. Entonces, veamos entonces cómo iniciar con SQLize. O sea, lo primero es la instalación. O sea, SQLize está disponible vía NPM, como la gran mayoría de librerías hoy en día. Aparte de esto, necesitamos instalar los drivers necesarios para nuestra base de datos. En este video voy a utilizar Postgres, entonces necesitaríamos instalar PJ y PJ Store. Dependiendo de sus bases de datos, deberían instalar algunos de los drivers que aparecen ahí abajo. SQLize nos establece una conexión entre el backend y la base de datos, similar a este ejemplo que vemos en pantalla, ¿cierto? Cabe recordar que esta es una configuración básica y podemos tener distintas configuraciones dependiendo de nuestro ambiente de trabajo. Entonces, para hacer una conexión con SQLize, nos debe pedir el nombre de la base de datos, nuestro username, nuestro password, cuál va a ser el host, cuál va a ser el dialect, que básicamente es con qué base de datos voy a trabajar yo, entre otras cositas. Ahora, adentrándonos más en SQLize, llegamos al tema de los modelos. Un modelo es el equivalente a una tabla en una base de datos. Hay una relación de 1 a 1 entre los modelos y las tablas. Si se desea una tabla en la base de datos, debemos crear un modelo correspondiente. Esta es la esencia de un ORM como SQLize. Para definir un modelo, utilizamos una forma orientada a objetos en nuestro código, utilizando métodos, promesas, entre otras. El modelo es el puente entre la base de datos y el servidor y nos permite consultar la base de datos y determinar qué constituye una consulta de base de datos válida. O sea, las acciones que se realizan con esos modelos de objetos se traducen en dialectos SQL como tal. O sea, SQL además SQLize, nos permite establecer opciones en cada columna. Entonces nosotros podríamos tener una columna llamada flap que permita valores nulls, que el valor por defecto sea true. También podemos decir que nuestro campo puede ser único, que no puede, o sea, no puede contener valores repetidos todos los campos que estén en esa columna. Podemos decir que va a ser una llave primaria o que también puede ser un valor autoincrementable como tal, ¿cierto? Son cualidades que tiene SQLize que le entrega a los modelos, que es la parte más importante. Entonces, ¿cuáles son esos tipos de datos que podemos agregar en SQLize? Entonces, las columnas de nuestro modelo pueden llegar a tener un tipo de dato específico. SQLize nos ofrece una gran variedad de estos para trabajar. Entonces tenemos los string, los tails, integer, decimal, day, boolean, entre otros. Todos estos campos, todos estos tipos de datos son los que podrían tener mi modelo.
O sea, pero además de estos campos, de forma predeterminada, SQLize va a agregar dos atributos de más, que va a ser el createApp y el updateApp a nuestro modelo, para que podamos saber cuándo entra un dato a nuestra base de datos y cuándo se actualizó por última vez. Esto nos ayuda mucho como para saber entonces cuándo fue creado un usuario, cuándo fue la última vez que se actualizó, entre otras. O sea, pero cabe resaltar que debemos tener en cuenta en qué si estamos, utilizando migraciones de SQLize, debemos agregar estos campos de create y update a nuestra definición de migración. Pero entonces listo, ¿yo cómo puedo asociar modelos? Ya conocemos el modelo, pero entonces yo quiero asociar un modelo con otro modelo. Entonces SQLize nos permite especificar asociaciones entre varios modelos. Podemos crear automáticamente índices para controlar la relación entre tablas, entre otras características, y las tres tipos de asociaciones más importantes o más utilizados en SQLize está el one-to-one, el one-to-many y el many-to-many. O sea, cuando llamamos a un método como user.hasOne y le pasamos project como esta función, decimos que el modelo user va a ser el origen y el modelo project va a ser nuestro objetivo. Entonces veamos un poco cada una de estas asociaciones. La más común, la asociación 1 a 1. O sea, esta asociación lo que nos da es una asociación entre exactamente dos modelos conectados por una única clave foránea, ¿cierto? Cuando hablamos de normalización, vemos que cuando es 1 a 1, realmente nos piden como que fusionemos esas tablas, pero en algunos casos es necesario pues tener este tipo de asociaciones. La siguiente asociación que utilizamos, y es por defecto como una de las más usadas, es la 1 a muchos. Básicamente nos permite conectar una fuente con múltiples objetivos. Sin embargo, los objetivos están conectados a una sola fuente. Entonces, como vemos ahí en el ejemplo, una compañía tiene muchos productos, pero un producto pertenece solo a una compañía. La siguiente asociación es mucho a muchos. O sea, eso lo que nos permite es conectar múltiples recursos con múltiples objetivos. Esto por defecto nos va a crear un nuevo modelo. SQL nos va a crear un nuevo modelo llamado Project Users. O sea, él toma los dos modelos y tanto Project como User, y va a crear un nuevo modelo a partir de esta asociación llamada Project Users. Además, SQLize agregar un atributo Project ID al usuario, ¿cierto? Porque está diciendo que el usuario tiene muchos proyectos, entonces va a agregar un valor. Pero nosotros también podríamos especificar si existe alguna tabla con la que queremos unir. Entonces podríamos decir, vea, yo quiero que más bien esta función de muchos a muchos la utilice, pero con la tabla o el modelo llamado Project Has User, ¿cierto? ¿Y que tiene ventaja también? Que también podríamos agregar atributos a esta tabla. Entonces, si tenemos la tabla o el modelo User Project, podríamos crear un nuevo campo llamado Status. Entonces, también nos da esta libertad. Básicamente, uno tiene como una asociación de entre objetos. Y al tener esa asociación entre objetos, podría tener funciones como obtener las tareas, traer las tareas, ¿cierto? Y que nos permitirían pues como más facilidad para permitir hacer operaciones de datos. Como SQLite hace tanta magia, debemos llamar siempre a SQLite.syn después de establecer las asociaciones. Me pasaba a mí antes que estaba tratando de hacer asociaciones, pero nunca las veía reflejadas. No encontraba la razón de por qué no las encontraba. Y me di cuenta que era que siempre hay que sincronizar, o sea, que hay que hacer uso de SQLite.syn para poder que estas asociaciones se vean reflejadas. Ahora, la gran
parte de nuestro tiempo, la mayoría de nuestro trabajo con bases de datos, con manejo de bases de datos desde el lado del backend, es las consultas. O sea, nosotros necesitamos consultar, consultar, consultar. Entonces, SQLite nos provee de varios métodos de consulta. Está el find, el más genérico, que nos permite retornar una simple entrada, ¿cierto? Entonces podríamos buscar por un ID, como es el primer ejercicio, el 1, 2, 3. Podríamos buscar por atributos, donde por ejemplo acá la búsqueda es por título. Y también podríamos únicamente traer algunos atributos de esa tabla. Entonces podríamos decir, vea, búsqueme por el título project, pero solo me va a traer los atributos ID y título. También tenemos el find or create, me gusta mucho, y es que básicamente va a verificar si un elemento existe y si no, lo crea. Entonces, la función then recibirá como el usuario recuperado o creado y una bandera create. Entonces, si el usuario es creado, si se creó, la bandera que va a devolver sería true, verdadero, si no sería falso. Y yo ya dependería qué acciones tomar, si guardo o actualizo o hago ciertas tareas dependiendo de eso. Tenemos otra también que es el find and call all, que este nos va a retornar todos los objetos con dos propiedades, el total de las filas y un array con todas las filas que tiene ese objeto. Entonces nosotros podemos preguntar, hey, tráiganos cuántos productos tienen la palabra, en su nombre tienen, no sé, Coca-Cola, por decir algo. Entonces nos va a decir, vea, hay 4 productos que tienen esa palabra y me los trae los 4 productos. Tenemos también el find all, que este nos permite traer múltiples elementos en la base de datos. Entonces podríamos consultar todos los productos y nos los va a traer, o también podríamos combinarlo con todos los otros valores como atributos, una condición, limitarlo hasta cuántos traer, entre tantos. Ahora, hay algo muy interesante que trae SQLite y es el CLI. Este nos va a permitir trabajar tanto nos va a permitir hacer un montón de operaciones para crear como toda la configuración de configuración de nuestro proyecto de una forma más óptima. Esto le da mucho valor, ya que pues como no tenemos que tener que hacerlo a mano. Entonces ahora vamos a ver un ejemplo de cómo podríamos hacer esto. Entonces, yo en este proyecto tengo unas APIs y unos modelos. Entonces, tengo el modelo de user, que lo que tiene es un ID, un nombre, un email, un role y un password y otros 2 valores. Tenemos una compañía que tiene un ID, un nombre, un campo de fecha de fundación y de dirección. Y tenemos un producto que tiene el nombre, la descripción y el precio. Estos son nuestros modelos, ¿cierto? Tal cual como vimos que se definió un modelo, era utilizando la opción define, el nombre del producto, pues el nombre de nuestro modelo y sus atributos. Y acá están los data types de cada uno. Listo, esto es por ahora. Entonces, además, yo tengo que estos tienen unas relaciones. Entonces vamos a ver cómo se hacen las relaciones. Entonces, yo estoy diciendo, aquí tengo la configuración, estoy diciendo, vean, SQLite, conéctele SQLite y ponga toda la configuración de SQLite. ¿Cuál es la configuración de SQLite para conectarme? Claro, es esta que tengo aquí. Tiene el nombre, el password,
la base de datos, el host, cuál es el dialecto y si quiere que muestre operaciones o no en consola. Entonces listo, ya tenemos entonces que nos vamos a conectar y ahora aquí vamos a agregar a SQLite esos modelos, ya aquí se los agregamos. Y ahora qué, vamos a hacer las relaciones. Entonces vamos a decir, vea, una compañía pertenece a un usuario, ¿cierto? Entonces decimos que la clave foráneo va a ser el user ID, ¿cierto? Va a tener un campo llamado user ID y nos va a permitir valores negativos, nulos, perdón. Como el objetivo va a ser el ID, o sea, la tabla de user ID de user, el campo va a ser ID, que va a ser eliminar y actualizar de forma en cascada. Y tenemos que una compañía tiene muchos productos y un producto pertenece a una compañía, como es el ejemplo, ¿cierto? Entonces yo tengo aquí unos ejercicios para ver, entonces vamos a ver, por ejemplo, qué me trae el user find. Entonces yo voy a decir node example 1.js y él me va a traer toda esta información que tenemos acá. Me va a entregar user y me va a entregar los valores por defecto y me va a traer un valor, ¿cierto? Porque el find se encarga de traerme un único valor. Podríamos hacer consultas con where, con tal cosa y eso. Pero lo que quiero que vean acá es que mire que él me devuelve un objeto con una instancia de SQLite. Mira que él me lo devuelve como default user y dentro un atributo llamado default values y ahí llega toda la información. Mira que yo tengo acá los índices, modelos, opciones como tal. Entonces, si vemos el ejercicio 2, vemos que para yo tener el objeto normal, que es este, ¿qué necesito? Necesitaría decirle al objeto que me trae, a la respuesta que me trae, pasarle una función llamada toJSON, que lo que va a hacer es que me va a convertir el objeto única y exclusivamente en el JSON de respuesta que estoy esperando el modelo. Entonces, si vemos en esta línea, la instrucción que ejecuta es esta. Va a buscar estos campos de la tabla de usuarios y va a traer un límite de 1. ¿Por qué? Porque el find trae 1. Y este es el resultado que tenemos. Ahora, vamos a ver el ejercicio 3. El ejercicio 3 lo que nos va a permitir es, listo, vamos a buscar todos los usuarios, pero van a traer solo 5 usuarios. Entonces, vamos acá, me trae 5 usuarios y me trae nombre, email, role, password, provider, salt, create, tal cosa. Pero ve, yo no quiero que me traiga, pues yo no debería traer nunca el password y el salt, que es la opción con la que vas a encriptar, por ejemplo, el password. Entonces yo voy a decir, vea, tráemelo. Entonces ahí me va a mostrar únicamente los valores sin ese campo. Ok, no lo guardé. Ahora, acá, mira que ya tenemos el valor y como tal nos trae. Listo, pero también yo podría decir, sí, así como los puedo excluir, algunos, puedo decir que me muestre algunos. Entonces yo podría decir, oiga, venga, veamos, tráigame todos los usuarios, pero solo tráigame el nombre y el email. Y me trae estos y me los limita. ¿Cierto? Esto es el ejercicio. Ahora, tenemos un cuarto ejercicio que es el de crear o buscar. Entonces él va a buscar un proyecto que se llame Super Project. ¿Cierto? Si no hay un proyecto llamado Super Project, lo que va a hacer es que lo crea, ¿cierto? Y si no, lo actualiza. Entonces vamos a ver. Dice que hay un error, dice que violó el tema de la clave privada porque es que ya no hay esta compañía. Me toca actualizar este ejercicio para mostrar, pero lo veremos más adelante. Y tenemos un final code
que este es lo que decía. Vamos a mirar. Vamos a mirar qué nos trae. Cuando tenemos toda la compañía, él nos va a decir, oh, rayos, no me muestra todo acá. Voy a comentar este. Me dice, hay 62 compañías y me las trae de 62, ¿cierto? Obviamente, si yo paso una condición en este espacio, me traería los que cumplan con esa condición. Por ejemplo, tráigame las compañías cuya fundación son en el 2018. Me traería todas estas, ¿cierto? También tenemos las sumas, por ejemplo. SQLite nos permite también hacer sumas. Entonces, por ejemplo, yo podría preguntar, vea, quiero que me muestre de todos los productos cuánto el valor de todos los productos. Me dice, ¿cuánto tiene? Podríamos también contar cuántos productos tienen mayor valor a $260. Entonces yo podría llegar y preguntar por cuénteme. Y me va a decir, vea, la cantidad de productos mayores a son 2. Y podríamos preguntar cuál es el valor máximo y el valor mínimo que tenemos en la tabla de productos. Dice que el valor máximo es 339 y el valor mínimo es 161. ¿Cierto? Entonces usted me dice, ¿de dónde saco esos datos? Ok, yo esos datos los tengo acá. En esta base de datos tengo los usuarios, tengo los productos, ¿cierto? Y si vemos último, ¿cuál es la mayor de 260? Tenemos el 266 y el 339, ¿cierto? Tenemos todos esos valores acá. Listo, eso es como el ejemplo. Ahora, hay mucho más por aprender. ¿Qué más necesitaríamos aprender o conocer de SQLite? SQLite es muy grande. Deberíamos conocer sobre validaciones, las instancias, los hooks que tiene SQLite, el tema de los get users, cómo hacer consultas crudas en la base con SQLite, cómo sincronizar nuestros datos y cómo hacer migraciones. Dejo estos recursos y en la descripción del video pondré todos esos links para que los puedan ver y los ejercicios para que puedan seguir estos ejercicios como tal. Espero les haya servido un poco esta charla, este corto video, y nos vemos hasta la próxima.